Coffee Break Spanish, Season 4, Episode 32. Hola a todos y bienvenidos a Coffee Break Spanish. Yo soy Marc. Y yo soy Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, Marc. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Con tanto calor. Aquí Sí. en Escocia, este verano, es increíble. Oye, yo estoy muy contenta, porque estoy teniendo verano en Escocia y verano en España también. Pues perfecto. He vuelto de vacaciones otra vez. ¿Otra vez de Otra vacaciones? vez, sí. Este año estoy teniendo muchas vacaciones. Pues que tienes mucha suerte, ¿no? Estoy muy contenta. ¿Y dónde estuviste? He estado en Alicante. En Alicante, Y una también ciudad muy bonita. Muy bonita, muy hermosa. Ujú, muy acogedora, Sí. con playa. La verdad es que me gusta mucho porque Ujú. tiene de todo. Y también muy buen tiempo. Pues eso se espera, ¿no? Sí. Así que muy contenta. Pues me alegro. Aquí estamos otra vez con otro episodio de Coffee Break Spanish y esta semana estamos leyendo un diario de María. A ver qué nos cuenta. pasa, a ver qué nos cuenta. Entonces, como siempre, vamos a escuchar el texto y luego vamos a hablar un poco de ello. Vale, perfecto. Pues vamos a escucharlo. Querido diario, ayer fuimos a cenar al puerto de Andratx, Rory, Alejandro y yo. Teníamos muchas cosas que celebrar. Hace 10 días yo ni siquiera conocía al famoso Alejandro y en esta semana hemos pasado muchas horas juntos los tres, cenando, comiendo, tomando el sol en la playa, bañándonos, planeando una aventura. Por increíble que parezca, juntos hemos hecho historia. Hemos encontrado un tesoro de joyas. De pequeña me encantaban las historias como Robinson Crusoe o La isla del tesoro. Parece mentira que hayamos encontrado un baúl en el fondo del mar. Y todo gracias a las cartas entre mis abuelos y a la obsesión de Rory por bucear. La despedida fue un poco triste, pero sé que nos veremos pronto, en algún lugar. Mis padres volvieron el domingo, pero aún no les he visto. Mañana iré a comer y les pondré al día de todas las novedades. Les llamé ayer para contarles la historia y, claro, pensaban que les estaba tomando el pelo. Luego les llamaré otra vez para decirles que enciendan la tele y pongan las noticias. Mi madre no se lo creerá cuando vea a Rory dando una entrevista. Mi tía Consuelo sí que está enterada de todo. Rory le ha ido contando los detalles, y está contentísima. Como historiadora de arte, me siento muy afortunada de poder juntar todas las piezas. Me explico. Las cartas cuentan que mi abuelo presenció el naufragio y que mi abuela descubrió a quién pertenecía el barco y qué contenía. Teníamos todos los detalles, solo faltaba encontrar el tesoro, y lo hemos encontrado nosotros. Y yo examiné el baúl por dentro y por fuera, con guantes, lupa y en un barco. Increíble. Y además, parece que a Rory le van a dar una buena recompensa económica. La dividiremos entre los tres, así que no me puedo quejar. No sé cuánto dinero es, pero la verdad no me importa. Y lo mejor es que a Rory le han dado una beca para que haga el doctorado en la universidad que quiera. Así que igual en septiembre podríamos ir a Argentina o México o donde queramos. Yo quiero viajar y no me importa irme a vivir a otro país por un tiempo. Podría buscar un buen trabajo ahora que ya soy licenciada. Rory estaría estudiando y podríamos viajar de vez en cuando. Sí, la verdad es que me apetece. Oye, Marc, pero qué emocionante, ¿no? Qué emocionante. Porque tienen la oportunidad de viajar gracias a Rory. ¡Qué Sí. bien! Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora es leer el texto o hablar del texto en inglés para que todos entiendan perfectamente lo que está pasando. As we know, we are joining Maria for a diary entry in this episode, and it's the day after the night before. Last night, Rory, Alejandro and Maria went for dinner in the port of Andratx to celebrate. I actually
got a message, a photo from my friend the other day who was sitting having dinner in the port of Andratx. She sent me a photo of that. And you were like, can you check if Maria and Alejandro and Rory are there? Absolutely. Anyway, as Maria explains in her diary, only 10 days ago, she had never even met Alejandro. Since then, they've spent lots of time together, eating, sunbathing on the beach, swimming, and planning an adventure. Together, they've made history. As a child, Maria loved stories like Robinson Crusoe and Treasure Island, and she can't quite believe they've found a treasure chest at the bottom of the sea, just like all these stories, all thanks to her grandparents' letters and Rory's obsession about diving. Todo gracias a las cartas entre mis abuelos y a la obsesión de Rory por bucear. Of course, Maria has now had to say her farewells to Alejandro, but she's sure that they'll see each other again somewhere. Her parents returned on Sunday, but she's not yet seen them. She's planning to do so tomorrow, and she'll update them all on the news. She called them yesterday to tell them the whole story, and they thought she was joking. She says that she'll call them back when she sees Rory on the television and tell them to switch on the news, and her mother won't believe her eyes when she sees Rory being interviewed on the television. As far as Tia Consuelo is concerned, she's fully aware of what's been happening. Rory has been sharing all the details and Consuelo is delighted. As we know, Maria's studies focus on arts history and she's feeling really lucky to have been able to piece a whole story together. The letters recounted the fact that her grandfather witnessed the sinking of the boat, her grandfather discovered to whom the boat belonged and what it contained. They had all the details, they just needed to find the treasure, and that's exactly what they did. It was Maria who examined the chest inside and out, complete with gloves and magnifying glass, while they were still on the boat. And it seems that Rory is going to receive some kind of financial reward. They'll be sharing it between the three of them, so Maria can't complain. She's quite philosophical about the whole thing. La dividiremos entre los tres, así que no me puedo quejar. No sé cuánto dinero es, pero la verdad no me importa. No le importa. But the best thing, according to Maria, is the fact that Rory is going to be given a grant to do his PhD in whichever university he wants. Come September, they may find themselves in Argentina, Mexico, or wherever they choose. Maria is desperate to travel, and she's quite amenable to go and live somewhere else for some time. Now that she's qualified, she could find a good job. Rory would be studying, and they could spend some time travelling. It all seems to be exactly what Maria is hoping for. That's great, isn't it? Perfecto, sí. Muy, muy bien. Okay, I'm going to go back to one of the things that you said there. You actually said the words of Maria, Carmen, and you said, we'll divide it between the three of us, so I can't complain. Mm-hmm. La dividiremos entre los tres, así que no me puedo quejar. No me puedo quejar. Mm-hmm. An extremely common phrase. Quejarse is the verb, of course, to complain. Mm-hmm. So how would we say, let's give our listeners some things to work out on the spot. A challenge. A challenge, sí, un desafío. Your desafío is to translate some phrases using the verb quejarse on the spot. Let's begin with, I don't want to complain, but this soup is cold. I don't want to complain, but this soup is cold. Now, given that we are looking at a reflexive verb and we've got a pronoun in there, we can actually do this two ways with our modal verb. Exacto. Let's look at one of them first. I don't want to complain. No quiero quejarme. Now, we could take the me from the end of the infinitive and put it in front of our modal verb. No me quiero quejar. So either way, no me quiero quejar or no quiero quejarme. Pero There's a but coming. La sopa está fría. La sopa está fría. Okay, the soup is cold. Now, the problem is it may be gazpacho. In which case, okay, it in should that be case, cold. that's fine. So, no me quiero quejar. I don't want to complain. Okay, let's take another one. What about this morning? He has complained several times. This morning, he has complained several times. If we're looking at this morning, which tense should we be using?
Pretérito perfecto. Pretérito perfecto. So the perfect tense. And therefore, this morning, he has complained several times would be... Esta mañana él se ha quejado muchas veces. Él se ha quejado, or just se ha quejado, if we don't need to be specific about who it is that's complaining. He has complained many times, muchas veces. Él se ha quejado muchas veces. Una más. Venga, vamos a por ello. This one a little more tricky. Don't complain, you've already got enough ice cream. Don't complain, you've already got enough ice cream. Okay, this one is a little more tricky because we're using an imperative, and I guess we're probably using the to form, given the context. Don't complain, you've already got enough ice cream. Mark, no te quejes, que ya tienes suficiente helado. It wasn't me I was talking about. Yeah. So, no te quejes. The verb is quejar. But because we're using an imperative form here, we take the subjunctive forms, and therefore quejar, the a endings become e. No te quejes, don't complain, que ya tienes... Suficiente helado. Suficiente helado. Más que suficiente. Más que suficiente. You've got more than enough there. So no te quejes, don't complain. How would we say that in the formal form? No se queje. No se queje. Again, using the subjunctive there because it's a formal command and it's in the negative. Of course, the formal command in the positive and the affirmative would also be the queje form, the subjunctive form. Just while we're talking about queje forms, I'm just thinking about a form, actually something that you encounter in pretty much every official Spanish building. Yes. You see where I'm going here, Carmen? Yeah. I know what you mean, exactly what you mean. Yeah, mostly in restaurants and bars, you can find a hoja de reclamaciones, okay, and that's for anyone who's got a complaint about the service, about the food, about anything related to the place they are in. The service that yes, they can put an official complaint and going through the law process and all that. Yes. Okay, so there you go. If you really do need to complain in a Spanish institution or bar so or restaurant, you can do it. And you'll often see a notice up in the bar or in the restaurant saying if you a list of this place has a hoja de reclamaciones. Reclamaciones o quejas. Yeah, exactly. Yeah. Okay, so a slightly more formal word, reclamaciones. Okay. It's time now to go back through the text in greater detail. And let's begin with the first part of it now. We're going to listen to the whole of the first part of the text just now. Querido diario, ayer fuimos a cenar al puerto de Andratx, Rory, Alejandro y yo. Teníamos muchas cosas que celebrar. Hace 10 días yo ni siquiera conocía al famoso Alejandro y en esta semana hemos pasado muchas horas juntos los tres, cenando, comiendo, tomando el sol en la playa, bañándonos, planeando una aventura. Por increíble que parezca, juntos hemos hecho historia. Hemos encontrado un tesoro de joyas. De pequeña me encantaban las historias como Robinson Crusoe o La isla del tesoro. Parece mentira que hayamos encontrado un baúl en el fondo del mar. Y todo gracias a las cartas entre mis abuelos y a la obsesión de Rory por bucear. La despedida fue un poco triste, pero sé que nos veremos pronto, en algún lugar. Mis padres volvieron el domingo, pero aún no les he visto. Mañana iré a comer y les pondré al día de todas las novedades. Les llamé ayer para contarles la historia y, claro, pensaban que les estaba tomando el pelo. Luego les llamaré otra vez para decirles que enciendan la tele y pongan las noticias. Mi madre no se lo creerá cuando vea a Rory dando una entrevista. Mi tía Consuelo sí que está enterada de todo. Rory le ha ido contando los detalles, y está contentísima. Vamos a analizar ahora en detalle el texto, ¿vale, Mark? Perfecto, ok. Entonces, ¿puedes empezar a leerlo? Querido diario, ayer fuimos a cenar al puerto de Andratx, Rory, Alejandro y yo. Teníamos muchas cosas que celebrar. Okay, so yesterday we went to dine in the port of Andratx. Rory, Alejandro and I.
We had lots of things to celebrate, all straightforward enough. Hace 10 días yo ni siquiera conocía al famoso Alejandro y en esta semana hemos pasado muchas horas juntos los tres, cenando, comiendo, tomando el sol en la playa, bañándonos, planeando una aventura. Okay, there's quite a lot in there. Hace 10 días, 10 days ago, yo ni siquiera conocía al famoso Alejandro. I didn't even know the famous Alejandro. Ni siquiera. So ni is neither. So ni, neither nor. But when you use it with siquiera, ni siquiera is I didn't even know. I hadn't even met Alejandro. But en esta semana, this week, hemos pasado muchas horas juntos, los tres. We've spent many hours together, the three of us. And then what have they been doing? Lots of lovely gerunds here, the ando and yendo forms. Listen again. Cenando, Dining or having dinner. comiendo, Eating or having lunch. tomando el sol en la playa, Taking the sun on the beach or going sunbathing on the beach. bañándonos, Swimming. And notice that one there is reflexive. Bañándonos. The nos goes on to the end of the gerund. planeando una aventura. Planning an adventure. Okay, let's continue. Por increíble que parezca, juntos hemos hecho historia. Hemos encontrado un tesoro de joyas. So, por increíble que parezca. Parezca is obviously a subjunctive there from the verb parecer, to seem. However incredible it may seem, juntos hemos hecho historia. Together we have made history. So, however incredible it may seem, that's a really good phrase. Por increíble que parezca. Can we use it in other senses too? Claro, Marc. Tengo unos ejemplos. Por extraño que parezca, voy a ir al cine esta noche. So we could say, however strange it may seem, I'm going to the cinema this evening. Perhaps it's the warmest evening of the year or Yes, something like for that. example, maybe I don't like going to the cinema or I don't usually go to the cinema. Por extraño que parezca, vas a ir al cine esta noche. Sí. Okay, so however strange it may seem, I'm going to go to the cinema this evening. What about another one? Again, using this format in English, however something it may seem. Vamos a ver. Por estúpido que parezca, tengo una pregunta para ti. Okay. That means I know everything. Not the However- case, but... However stupid it may seem, I have got a question for you. So each time the parezca stays the same. Sí. Okay, and it's that it may seem, because we don't know whether it seems it or not. Again, there's a doubt there, so that's why it's the subjunctive. However stupid it may seem, however strange it may seem, and here, however incredible it may seem, juntos hemos hecho historia. Together we have made history. We've found a treasure of jewels. Hemos encontrado un tesoro de joyas. De pequeña me encantaban las historias como Robinson Crusoe, la isla del tesoro. Parece mentira que hayamos encontrado un baúl en el fondo del mar. So de pequeña, as a child, when I was When I little, was a child, yeah. okay, de pequeña, me encantaban las historias como Robinson Crusoe or La Isla del Tesoro. So as a child, I loved stories like Robinson Crusoe or Treasure Island. Notice here, de pequeña, me encantaban. That has to be an imperfect tense there. When I was a child, I used to do something, I loved something, I did something, I saw something, and so on. When I was a child, de pequeña, me encantaban las historias como Robinson Crusoe o La Isla del Tesoro. And then Maria goes on. Parece mentira que hayamos encontrado un baúl en el fondo del mar. This is interesting. Parece mentira. Literally, it seems to be a lie that we have found a chest in the bottom of the sea. Parece mentira. Una mentira is a lie. But it's kind of like saying, I just don't believe that we It doesn't have seem found. to be real. It doesn't seem to be real. And of course, if something isn't real, then there's an element of doubt, and that's where the hayamos encontrado un baúl. The hayamos encontrado, a perfect subjunctive, using the haríamos, which is the subjunctive form of the auxiliary verb haber. Muy bien. Okay, let's continue. Y todo gracias a las cartas entre mis abuelos y a la obsesión de Rory por bucear. And all thanks to the letters between my grandparents and Rory's obsession for diving.
Okay, so Maria has explained the first part of her diary entry here. She goes on to talk a little bit about Alejandro leaving. La despedida fue un poco triste, pero sé que nos veremos pronto en algún lugar. The farewells, or the farewell, was a little sad, pero sé que nos veremos pronto. But I know that we will see each other again en algún lugar. Somewhere, somewhere, sometime, somewhere, something like that. Okay, she goes on. Mis padres volvieron el domingo, pero aún no les he visto. Mañana iré a comer y les pondré al día de todas las novedades. My parents came back on Sunday, but still them I have not seen. Pero aún no les he visto. Then she says, mañana iré a comer. Tomorrow I will go for lunch. Y les pondré al día de todas las novedades. And I will literally put them to the day of all the news. I'll bring them up to speed. Yes. Yeah, give them an update. Now, Maria's actually called them already. Les llamé ayer para contarles la historia. Y claro, pensaban que les estaba tomando el pelo. So I called them yesterday to tell them the story. And of course, pensaban que les estaba tomando el pelo. Tomar el pelo a alguien. We've seen this before. We've You seen it remember the before. meaning, Mark? Yeah, to take the hair from someone, to pull someone's leg. So pensaban que les estaba tomando el pelo. They thought that I was pulling their leg. I was having them on. Luego les llamaré otra vez para decirles que enciendan la tele y pongan las noticias. Mi madre no se lo creerá cuando vea a Rory dando una entrevista. Of course, if Maria's parents see Rory on the television, they may think differently. They may actually believe her. She says, luego les llamaré otra vez. Later I will call them again para decirles que enciendan la tele, to tell them to switch on the television. And note again, we say to tell them to switch on. But in Spanish, you have to say to tell them that they switch on, subjunctive, the television. Y pongan las noticias, and put on the news. Again, another subjunctive dependent on that. Decirles que pongan. Decirles que pongan las noticias. Mi madre no se lo creerá. My mother won't believe it to herself cuando vea a Rory dando una entrevista, when she sees Rory giving an interview. So when she sees Rory being interviewed on the television. Mi tía Consuelo sí que está enterada de todo. Rory le ha ido contando los detalles. Bueno, y está contentísima. So Aunt Consuelo is completely abreast of everything. She knows what's going on. Está enterada de todo. Rory le ha ido contando los detalles. Rory has been continually telling Updating her her. the news. Yeah, updating her. Y está contentísima, and she's very, very happy. So, ir contando a alguien, or ir plus a gerund, is that going on doing something. We've seen that before. Okay, let's now listen to the second half of our text. Como historiadora de arte, me siento muy afortunada de poder juntar todas las piezas. Me explico. Las cartas cuentan que mi abuelo presenció el naufragio y que mi abuela descubrió a quién pertenecía el barco y qué contenía. Teníamos todos los detalles, solo faltaba encontrar el tesoro, y lo hemos encontrado nosotros. Y yo examiné el baúl por dentro y por fuera, con guantes, lupa y en un barco. Increíble. Y además, parece que a Rory le van a dar una buena recompensa económica. La dividiremos entre los 3, así que no me puedo quejar. No sé cuánto dinero es, pero la verdad no me importa. Ah, y lo mejor es que a Rory le han dado una beca para que haga el doctorado en la universidad que quiera. Así que igual en septiembre podríamos ir a Argentina o México o donde queramos. Yo quiero viajar y no me importa irme a vivir a otro país por un tiempo. Podría buscar un buen trabajo ahora que ya soy licenciada. Rory estaría estudiando y podríamos viajar de vez en cuando. Sí, la verdad es que me apetece. Okay, let's talk about this section of the text now. Maria begins. Como historiadora del arte, me siento muy afortunada de poder juntar todas las piezas. Me explico. Las cartas cuentan que mi abuelo presenció el naufragio y que mi abuela descubrió a quién pertenecía el barco y qué contenía. This is a little bit tricky. Maria says,
as an art historian, como historiadora del arte, me siento muy afortunada, I feel very fortunate, de poder juntar todas las piezas, of being able to join up all the pieces. Because as an art historian, sometimes all the pieces aren't there and you've got to try to find them. But this time they've actually got all the pieces of the storio. She explains herself. Me explico. The letters tell that my grandfather witnessed the shipwreck. Las cartas cuentan que mi abuelo presenció el naufragio. And that my grandmother discovered who the boat belonged to. Y mi abuela descubrió a quién pertenecía el barco. And what it contained. Y qué contenía. She goes on. Teníamos todos los detalles. Solo faltaba encontrar el tesoro. So we had all the details. Solo faltaba encontrar el tesoro. The only thing that was missing, faltar, solo faltaba encontrar el tesoro, was to find the treasure. Y lo hemos encontrado nosotros. And we found it ourselves. We found it. Y yo examiné el baúl por dentro y por fuera, con guantes, lupa y en un barco. Fue increíble. So she then goes on, again with her art historian hat on, and I examined the chest por dentro y por fuera, inside and out, con guantes, with gloves, lupa. Not quite sure what that might be. It's a magnifying glass. Now, we sometimes use the word loupe, particularly when we're talking about graphic design. The loupe is used in Photoshop, for example, to do a close-up of something. So, lupa is a magnifying glass. Y en un barco. And all this was happening on board a boat. Fue increíble. It was incredible. Y además, parece que a Rory le van a dar una buena recompensa económica. And what's more, it seems that they're going to give Rory a good economic recompense. He's going to get some kind of financial gain there. La dividiremos entre los tres, así que no me puedo quejar. So they'll divide it between the three of them, so she can't complain. No me puedo quejar. We've already talked way too much about quejarse, I think. No sé cuánto dinero es, pero la verdad no me importa. I don't know how much money it is, but to tell you the truth, it doesn't matter. No me importa. It doesn't matter to me. Ah, y lo mejor es que a Rory le han dado una beca para que haga el doctorado en la universidad que quiera. And the best thing is that to Rory they have given a grant, una beca, para que haga el doctorado in order that he does the doctorate, the PhD, en la universidad que quiera. In not just the university that he wants, but in whichever university he wants. En la universidad que quiera. The subjunctive there translating into whichever, rather than just the university that he wants. Let's just pop back to para que haga. Remember that para que takes a subjunctive, and here they've given Rory a grant to do the doctorate. In English, we would just say an infinitive there, to do the doctorate or to do the PhD. But in Spanish, we do need to say, in order that he does, using a subjunctive, the doctorate. Para que haga. Le han dado a Rory una beca para que haga el doctorado en la universidad que quiera, in whichever university he wants. Así que, igual en septiembre, podríamos ir a Argentina o México o donde queramos. So, perhaps, igual, in September, podríamos ir a Argentina. We could be going to Argentina, or Mexico, or Mexico, or donde queramos, or wherever we want. So again, it's that wherever we want. The ever part is coming in because of the subjunctive. Not just donde queremos, where we want to go, but donde queramos, wherever we may want to go. Yo quiero viajar y no me importa irme a vivir a otro país por un tiempo. Podría buscar un buen trabajo ahora que ya soy licenciada. Okay, so Maria says, I want to travel. Yo quiero viajar. Y no me importa irme a vivir a otro país. And no me importa is that sense of I don't mind. I'm not bothered about going off to live in another country. And watch the a there. Let's just listen to that section again. Y no me importa irme a vivir a otro país.
So even though it's living in another country, we've got the fact that she's going there. So we have to use a. No me importa irme a vivir a otro país. It's that very, very tricky a for Spanish learners because we always think that it should be en. But if we're going somewhere to live, then it's ir a vivir a otro país. In this case, irme, heading off myself, a vivir, to live, a otro país, to another country, por un tiempo, for a time. And the final part of that sentence? Podría buscar un buen trabajo ahora que ya soy licenciada. I could look for a good job. Podría buscar un buen trabajo ahora que ya soy licenciada. Now that I am qualified, I've got my degree in art history. Rory estaría estudiando y podríamos viajar de vez en cuando. Rory would be studying, and we could travel from time to time, de vez en cuando. Sí, la verdad es que me apetece. Yes, the truth is it really does appeal to me. I really fancy it. Okay? Qué bien, Mar, me Qué encanta bien. la historia. Bueno, Sí. está teniendo un buen final, ¿verdad? Pues sí, pero Todavía no hemos terminado, pero la idea está muy bien. Perfecto, pues vamos a volver a leer o a escuchar el texto entero. Vale, ¿de acuerdo? Querido diario, ayer fuimos a cenar al puerto de Andratx, Rory, Alejandro y yo. Teníamos muchas cosas que celebrar. Hace 10 días yo ni siquiera conocía al famoso Alejandro y en esta semana hemos pasado muchas horas juntos los tres, cenando, comiendo, tomando el sol en la playa, bañándonos, planeando una aventura. Por increíble que parezca, juntos hemos hecho historia. Hemos encontrado un tesoro de joyas. De pequeña me encantaban las historias como Robinson Crusoe o La isla del tesoro. Parece mentira que hayamos encontrado un baúl en el fondo del mar. Y todo gracias a las cartas entre mis abuelos y a la obsesión de Rory por bucear. La despedida fue un poco triste, pero sé que nos veremos pronto, en algún lugar. Mis padres volvieron el domingo, pero aún no les he visto. Mañana iré a comer y les pondré al día de todas las novedades. Les llamé ayer para contarles la historia y, claro, pensaban que les estaba tomando el pelo. Luego les llamaré otra vez para decirles que enciendan la tele y pongan las noticias. Mi madre no se lo creerá cuando vea a Rory dando una entrevista. Mi tía Consuelo sí que está enterada de todo. Rory le ha ido contando los detalles, y está contentísima. Como historiadora de arte, me siento muy afortunada de poder juntar todas las piezas. Me explico. Las cartas cuentan que mi abuelo presenció el naufragio y que mi abuela descubrió a quién pertenecía el barco y qué contenía. Teníamos todos los detalles, solo faltaba encontrar el tesoro, y lo hemos encontrado nosotros. Y yo examiné el baúl por dentro y por fuera, con guantes, lupa y en un barco. Increíble. Y además, parece que a Rory le van a dar una buena recompensa económica. La dividiremos entre los tres, así que no me puedo quejar. No sé cuánto dinero es, pero la verdad no me importa. Y lo mejor es que a Rory le han dado una beca para que haga el doctorado en la universidad que quiera. Así que igual en septiembre podríamos ir a Argentina o México o donde queramos. Yo quiero viajar y no me importa irme a vivir a otro país por un tiempo. Podría buscar un buen trabajo ahora que ya soy licenciada. Rory estaría estudiando y podríamos viajar de vez en cuando. Sí, la verdad es que me apetece. Y ya está, otro capítulo de nuestra historia. El episodio 32, ¿eh? 32. Faltan 8. Muy bien, ¿vale? Así que todavía hay cosas que pueden llegar. Bueno, pues estoy deseando de escuchar esas cosas. Muy bien. Pues hasta la próxima. Muy bien. Y nos vemos muy pronto. Muy bien, adiós.
This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.